Ya estamos aquí con el maestro Raimundo Espinosa Hernández, es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT. Buenas noches, maestro Raimundo. Buenas noches, Tania, un gusto estar con ustedes para platicar sobre este importante tema que es la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y el proceso en la Corte. Buenas noches. Buenas noches, pues una breve presentación. Eres abogado, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana y bueno, has dado clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, das las cátedras de Filosofía del Derecho y Derecho Indígena. Precisamente te has especializado en la educación jurídica popular y en la práctica de litigio participativo en las comunidades indígenas. Muy interesante este tema. Cuentas con más de 60 publicaciones entre libros y capítulos de libros y artículos. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Los agradecidos somos aquí en Ángulo 7. Precisamente te quiero preguntar para las personas que nos escuchan, nuestro auditorio, ¿cuáles son, nos gusta pues en el periodismo hablar como de puntos o para que le quede claro al auditorio, cuáles serían los 5 puntos más importantes de esta ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación? Claro, yo diría que el primero es que se trata de la primera ley con esta naturaleza general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. La ley anterior, que es una ley pues emitida en los tiempos de la administración del presidente Fox, pues es una ley que era federal, no era general. Esto no es una mera cuestión formal, sino que tiene implicaciones legales, porque que sea general quiere decir que debe establecer bases de coordinación para distribuir las competencias, las atribuciones entre las autoridades federales, el CONACYT y otras, y por otro lado, las autoridades locales, ¿no? En cada entidad federativa, pues hay instituciones de diversa naturaleza jurídica que son responsables de los temas de ciencia y tecnología. Entonces, bueno, esta ley es la primera que pretende establecer bases de coordinación para todos ellos. Antes no, pues no existía. Un segundo punto de relevancia, pues es el del derecho humano a la ciencia. La legislación anterior no no lo contemplaba, se desarrolló y hubo varias reformas, pero en ninguna de ellas nunca se incluyó el derecho humano a la ciencia y pues simplemente no formaba parte, digamos, del paradigma detrás de aquella legislación, ¿no? Era una legislación, como se ha dicho, pues en diversas ocasiones, pues una legislación neoliberal que veía la ciencia y la tecnología solamente como mercancías, ¿no? Y bueno, eso, en cambio, en la nueva ley, pues no es así. La nueva ley está basada, está estructurada, todos sus títulos, pues en razón del derecho humano a la ciencia y precisamente con el objetivo de darle, no solo de reconocerlo, sino de hacer efectivo su ejercicio a partir, bueno, pues de su desarrollo, de su implementación, ¿no? Y por supuesto, parte de una idea de la ciencia que pues no es la ciencia como mercancía, sino más bien la ciencia como un derecho, más todavía como un derecho social y como un derecho habilitador de otros derechos humanos. Esa visión es original de esta ley, no estaba en la legislación anterior y por supuesto responde a la reforma constitucional de la fracción quinta del artículo tercero constitucional de 2019, que bueno, pues establece a nivel constitucional precisamente el derecho humano a la ciencia. Un tercer punto, pues tiene que ver con que en esta ley se establecen y regulan una serie de programas y mecanismos de apoyo que la anterior ley, pues en general pues no hacía referencia y mucho menos pues regulaban y establecía sus principios. Me refiero, por ejemplo, al caso de las becas, ¿no? Aquí hay un apartado específico, un conjunto de artículos en particular que se refieren al tema de las becas, del Sistema Nacional de Posgrados y de las becas, ¿no? También el caso del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores en su momento, ahora Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, la ley anterior no lo reconocía. Esta ley lo reconoce, establece principios y lo regula, y eso, bueno, pues da mayor certeza a las y los investigadores de nuestro país
pues que desean acceder, ser parte del sistema nacional, de este sistema nacional, ¿no? Del SNI. Bueno, también, por ejemplo, el caso de los PRONACES, los programas nacionales estratégicos, que son proyectos que se refieren a proyectos de incidencia en territorios y sobre problemáticas nacionales y regionales, pues también están reconocidos y tienen una regulación. Lo mismo sucede con los temas de, pues, de acceso abierto a la información que se genera de los proyectos, también, y en general a la información que se genera pues con derivada del financiamiento público de investigación científica y desarrollo tecnológico. Bueno, también hay un acceso abierto, esto se regula y es algo que pues no aparecía con ese detalle en la ley anterior, ¿no? Bueno, también podríamos destacar el tema de la inclusión de las H's, ¿no? De la H, perdón, de las humanidades y de la H, ahora en la ley y también en el CONACYT, ya hablaremos de eso, pero la inclusión de las humanidades, pues es muy importante porque no se trata solo de dar el valor, de reconocer y darle valor a las disciplinas humanísticas, sino también de tener en cuenta una visión humanística de las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, ¿no? Eso es muy importante porque pues no existía, ¿no? No había este humanismo, digamos, que guiara el quehacer científico y tecnológico en nuestro país. Ahora esta ley lo tiene. Pues muy... El otro punto que me parece importante, pues es la parte orgánica. Está la parte orgánica del CONACYT, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y también lo que se conoce como el Sistema Nacional de Centros Públicos, la parte orgánica de los centros públicos y el Sistema Nacional que ellos conforman. Yo diría que esos son pues 5 de los puntos más destacados que podemos encontrar en esta nueva ley. Muy interesante, maestro Raimundo. Más adelante vamos a ir preguntando algunos temas, a lo mejor más de forma más puntual. ¿Cuántas acciones de inconstitucionalidad interpusieron los partidos de oposición? Tengo entendido que fue el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano. Claro, son dos. Una la interpone una minoría parlamentaria, que es como lo prevé la propia Constitución y la ley reglamentaria, en la Cámara de Senadores y otra en la Cámara de Diputados, conformada por estos partidos que tú ahora mencionas, ¿no? Un 33%, por lo menos un 33% de legisladores de cada una de estas cámaras son quienes pueden promover este tipo de recursos, que es la acción de inconstitucionalidad. Entonces son dos, y lo que sucedió es que se acumuló, una se acumuló en la otra, entonces se llevan como si fuese un solo proceso, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia, pero son dos que se acumularon. ¿Cuál es el argumento de estas acciones? Bueno, yo creo que lo podemos nosotros distinguir los argumentos que plantean en contra de la ley en dos grandes rubros, ¿no? El primero, pues, son argumentos, digamos, de forma o de procedimiento, y otros son los argumentos de fondo o sustantivos. El argumento de carácter procedimental tiene que ver con, según la demanda que presentaron, pues tiene que ver con violaciones al procedimiento legislativo previsto en la Constitución, previsto también en la ley orgánica del Congreso y previsto también en los reglamentos de cada una de las cámaras, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, según estos legisladores que impugnaron la ley, pues se cometieron diversas violaciones de este procedimiento previsto en estos ordenamientos. Pero el tema de fondo, en este punto, es que pues no se respetó la deliberación democrática que debe privar, que debe preponderar en este tipo de procedimientos, y que es lo que se supone que está protegiendo la Constitución cuando regula el procedimiento legislativo. Ese es el argumento, digamos, de carácter procedimental, que se contesta pues fácilmente porque no solamente se hizo un trabajo muy amplio con las comisiones de esta legislatura y de la pasada, las comisiones de Ciencia y Tecnología y otras, de esta legislatura y la anterior, se llevaron a cabo una serie de conferencias por parte del CONACYT junto con las autoridades legislativas, y también una serie de parlamentos abiertos que no se limitan a los que sucedieron ya durante el proceso legislativo formal, que fue pues el periodo anterior, ¿no? de este año, sino que, bueno, se extendieron durante poco más de 4 años. Y además, en ese proceso de poco más de 4 años,
pues participaron alrededor de 70,000 personas e instituciones de todo el país relacionadas con los temas de ciencia, tecnología y de educación, por el tema de la educación superior, en foros, en distintas instancias y momentos en donde el CONACYT a veces organizaba y a veces organizaban pues otras instancias de la comunidad nacional de HCTI. Todo ese proceso pues fue un proceso dialógico, argumentativo, de discusión, porque participaron pues investigadoras e investigadores de autoridades de todas las posiciones. Entonces, esta ley se preparó, la iniciativa que dio pie a esta ley, pues se preparó de una forma inédita en nuestro país, con un proceso democrático, deliberativo, incluyente, que duró poco más de 4 años. Entonces, la verdad es que cuando se dice que la ley no se discutió suficientemente, pues eso es una mentira, ¿no? Los argumentos de fondo, este es el de procedimiento, el de fondo, pues tiene que ver con, por ejemplo, la inclusión de las Fuerzas Armadas, dicen, en la Junta de Gobierno del CONACYT, ¿no? La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. No obstante, bueno, el CONACYT desde hace muchos años, con base en la ley anterior, pues tenía ya relaciones institucionales continuas con estas dependencias. Ellas mismas, a través del fideicomiso sectorial que había, del fondo sectorial, ellas mismas tienen presupuesto para ciencia y tecnología, cuentan con instituciones pues de educación y de investigación en los temas que les corresponden, pero de ciencia y tecnología. Y participamos pues continuamente, hay un intercambio continuo y participan en varios proyectos del CONACYT. Entonces, bueno, no fue más que reconocer algo que ya sucedía. Además de que, bueno, quienes participan en la Junta de Gobierno por parte de estas dependencias, pues son los servidores públicos responsables de ciencia y tecnología en estas secretarías. No son otros funcionarios, son ellos los que vienen a debatir temas de política de ciencia y tecnología, ¿no? Además, bueno, se discutieron, o bueno, se plantean en la demanda de acción de inconstitucionalidad, pues cuestionamientos sobre se dice, discriminación hacia los investigadores y becarios de instituciones privadas. Eso tampoco es así. Esta ley, incluso, pues con independencia de la adscripción a la que tenga cada investigador, sea del sector público o privado, abre la puerta para que si ellos están colaborando en proyectos, en instituciones de educación superior del sector público, de investigación del sector público, o sus investigaciones, desarrollos tecnológicos redundan en el interés público, ellos puedan presentarse así a las convocatorias del SNI y, bueno, ser reconocidos y también, si son evaluados favorablemente, pues obtener el estímulo económico por parte del CONACYT. Entonces, bueno, no están siendo discriminados. Por supuesto, también está la opción de que si ellos no participan de esto, pues sus universidades puedan firmar un convenio con el CONACYT para que el CONACYT los evalúe. Si son reconocidos, sean sus universidades privadas quienes se hagan cargo del pago del estímulo, como debiese ser en principio, dado que son trabajadores de esas universidades y son ellas quienes deben garantizarles un salario digno y este tipo de estímulos, ¿no? Y en el caso de becas, bueno, digamos, la única limitación que hay es que los posgrados en universidades privadas pues no cobren colegiaturas ni mensualidades u otros conceptos similares para que el CONACYT pueda darles becas a sus estudiantes, porque de lo contrario, pues lo único que sucede es que el CONACYT está transfiriendo recursos públicos a empresas educativas del sector privado, y de eso no se trata, son becas de manutención. Entonces, por supuesto, sí, el CONACYT otorga becas, pero entonces empresa privada que da servicios de educación superior, pues no cobres las colegiaturas en donde se acaban, los estudiantes se acaban las becas, precisamente pagando la colegiatura de estas instituciones. Entonces, bueno, tampoco hay discriminación, se trata simplemente de poner orden en el Sistema Nacional de Posgrados, que no lo tenía el antiguo PNPC, ¿no? Entonces, bueno, esas son las objeciones fundamentales que hay sobre la ley. ¿Y cómo prevés la resolución por parte de los ministros? ¿Qué ministro está encargado de revisar estas acciones de inconstitucionalidad? Pues el ministro que fue al que se le turnó, se dice, el asunto, fue el ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, que como pues bien saben, pues el día de hoy ya él presentó su renuncia en días pasados al presidente de la República, y ya el día de hoy el Senado le ha autorizado su renuncia, ¿no? Le ha dado por buena la renuncia. Entonces, bueno, él ha dejado de ser ministro.
ya no llevará este asunto ni los otros que tenía, pero estaba encargado a él. Lo que va a suceder es que se tiene que pues turnar nuevamente el asunto. Seguramente será lo que suceda para que lo conozca otra ponencia de otro ministro, o bien esperar a que se renueve la plaza que queda vacante en la Suprema Corte y entonces ese ministro pues asuma los asuntos que deja el ministro Saldívar, ¿no? Eso es lo que sucederá. Ahora, el fallo que pueda dar la Suprema Corte de Justicia, pues realmente es de pronóstico reservado, porque pues ellos tienen que hacer el estudio de la ley, de estas objeciones y de la defensa que ha hecho ya la Consejería Jurídica y además, bueno, la que también ha participado no solo el CONACYT, sino muchos otros colectivos también, pues de científicos y de autoridades, incluso de los centros públicos de investigación que han presentado sus argumentos, pues tienen que ser valorados. Aquí el asunto es que para anular la ley, que es lo que está pidiendo la oposición, para que se anule una ley, se requiere del voto de 8 ministros en pleno, sesionando en pleno, 8 ministros de 11, ¿no? Si el proyecto que se presente está pensado para anular la ley, tiene como fin anular la ley, bueno, pues para que eso suceda, tendría que ser confirmado por lo menos por 8 ministros. Si el proyecto es en contra de la ley y votan solo 7 ministros en ese sentido, bueno, pues la ley, por más que hayan estado en contra la mayoría, la ley no será anulada. Eso es muy importante. Entonces, bueno, pues lo que se requiere son, en ese contexto, pues 4 votos, 4 ministros que voten o incluso se abstengan de votar para que la ley no sea anulada. Esa es, digamos, el escenario que podría favorecer la subsistencia de la ley y claro, que hubiese más votos a favor de nuestra ley o que el proyecto fuese favorable para la ley y que la votación de los ministros pues también fuese mayoritariamente a favor del proyecto que establece la constitucionalidad de la ley, ¿no? Esos son los escenarios que pueden suceder. Por supuesto, la trayectoria o la tendencia, digamos, en la Suprema Corte, pues ha sido la de anular las leyes por vicios de procedimiento. Entonces, bueno, eso podría suceder. Si eso pasara, bueno, pues tendríamos que ver cuáles son los efectos y cómo quedan, pues, el conjunto de relaciones jurídicas que ya se han establecido con base en esta ley, ¿no? En fin, será un problema para los ministros y seguramente, bueno, también para nosotros en el Consejo, que nos toca, pues, aplicar la ley, ¿no? ¿Y se tiene estimado para cuándo estarán dando esta resolución? Pues se supone que tendría que haber pasado pues en este mes de noviembre. El ministro Saldívar tenía el encargo de presentar el proyecto porque había habido una solicitud de parte del presidente, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados, el diputado del PAN, Santiago Krill, que pidió que se diera un tratamiento urgente al tema. Entonces el ministro tenía un plazo para presentar el proyecto. No obstante, eso no sucedió. Y ahora con la salida del ministro Saldívar, bueno, pues las cosas quedan como en pausa. Seguramente se resolverá en el siguiente periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia, pues en torno al primer cuatrimestre del próximo año, ¿no? Es cuando pues seguramente tendremos ya una resolución sobre el tema. Y respecto al procedimiento legislativo, también tienen que ser 8 magistrados, digamos, que anulen, o sea, que determinen que el procedimiento legislativo no fue el adecuado. Así es, para que anulen la ley, una ley que fue aprobada por el Poder Legislativo, votada mayoritariamente por representantes populares, ¿no? Puede ser anulada mediante una acción de inconstitucionalidad siempre y cuando el proyecto que se presente plantee su nulidad y sea respaldado por al menos 8 votos de los ministros presentes en la sesión, ¿no? Entonces sí, lo podrían hacer si juntan los 8 votos, ¿no? Eso, bueno, está en duda, ¿no? No es tan fácil saber por principio cuál es el sentir o cuál es hacia dónde es que van, qué decisión tomarán cada uno de los ministros, pues no es tan fácil decirlo ahora, ¿no? Nosotros esperamos que ellos puedan, pues, valorar el carácter progresista y de vanguardia que tiene esta ley, además del proceso
inédito que se llevó a cabo para su formulación y que eso, bueno, pueda, además de los resultados que ya se han dado con base en esta ley, eso sería muy importante que ellos lo pudieran tomar en cuenta, bueno, que todo eso sirviera para que pudiesen ellos considerar que la ley se ajusta a los parámetros de constitucionalidad que contempla nuestra ley fundamental, ¿no? Y pues ustedes ya dieron esta argumentación que comentas de pues lo que significa la ley. Quisiera preguntar sobre cómo mencionaste varias cosas interesantes al principio cuando diste los 5 puntos más importantes de la ley, que hay una coordinación porque es una ley general. ¿Podrías como abundar un poco en eso? ¿A qué te refieres con Claro, una coordinación? ¿Cómo se logra impulsar la ciencia a través de esta coordinación? ¿Quiénes participan? claro. Eh, en la ley anterior, que era una ley federal, las relaciones entre gobiernos locales y el gobierno federal, pues sucedían solamente a nivel del fondo, de los fondos regionales que se tenían, ¿sí? Solamente así, a través de estos fideicomisos que celebraba el gobierno, el CONACYT, por parte del gobierno federal, con las instituciones locales en cada entidad federativa. Y ese era el espacio, en un comité técnico y de administración, era el espacio donde pues se supone que se tendrían que definir las políticas públicas regionales, locales, en coordinación con la federación. Por supuesto, un espacio pues muy pobre y no adecuado para establecer políticas públicas, para diseñar e implementar políticas públicas. Más bien, pues era un espacio para tomar decisiones muy específicas sobre cómo distribuir los recursos del fideicomiso, ¿no? Eso era lo que teníamos antes, además de una, pues una instancia prevista en la ley que donde se reunían, se llamaba la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se reunían autoridades locales con las autoridades del CONACYT un par de veces al año, y ahí, bueno, se discutía sobre pues, la política, los objetivos y los éxitos que se habían tenido durante el año, pero que, pues, en nuestra experiencia se había convertido en un espacio político y más bien, bueno, de grilla política, digamos, y más bien como de, pues, de presionar al gobierno federal, porque hay que decirlo, los gobiernos locales no solían poner recursos para ciencia y tecnología. O eran por lo menos muy celosos de ellos y más bien esperaban siempre y presionaban al gobierno federal para recibir recursos, ¿no? Entonces, bueno, esas instancias, por supuesto, no eran adecuadas para una coordinación de la política, ¿no? Eran instancias para hacer politiquería y eran instancias para distribuir recursos públicos federales. Pero de eso no se trata la política de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, esta nueva ley lo que contempla, siendo ley general, pues son diversos mecanismos a través de los cuales los gobiernos locales, en acuerdo con la federación y también entre ellos para los que son proyectos regionales, pues pueden acordar cuáles son los temas importantes que requieren de un apoyo conjunto, pueden acordar los términos de esa colaboración y lo pueden hacer sin necesidad de los fideicomisos, ¿no? Con mayor transparencia y claridad y también ahorrándonos toda la politiquería que realmente pues no servía para impulsar la política de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos la posibilidad de firmar estos convenios de colaboración locales, regionales y también, perdón, la posibilidad pues de formar grupos de trabajo y también organizar regiones específicas para impulsar temas particulares de ciencia y tecnología, ¿no? Estos mecanismos pues están en el grueso de la ley, además de los centros públicos que están dispersos en el país, y es lo que nos va a permitir pues una mejor coordinación con las instituciones locales de ciencia y tecnología, que ya no pase por acuerdos políticos ajenos a la ciencia y la tecnología y que tampoco tenga que ver simplemente con pues prebendas y con pues la distribución de los recursos federales para que pues cada quien literalmente hiciera lo que mejor le pareciera, ¿no? Lo que se le ocurriera en muchos casos. Ahí es donde aparecen, por ejemplo, aparecieron los proyectos como el de mejoramiento de la barbacoa. Esos eran proyectos que se impulsaban en la anterior coordinación.
Ahora de lo que se trata es de impulsar realmente proyectos auténticos de investigación científica y desarrollo tecnológico. ¿Y ya se ha ido impulsando algún convenio? Porque es un cambio radical en la manera de, pues de impulsar la ciencia. ¿Cómo va ese tema de la coordinación? Claro, siempre es difícil, pero sobre todo, pues la coyuntura política complica un poco las cosas. No obstante, se ha podido avanzar. Lo digo porque ¿con quiénes hemos avanzado más? Pues con los gobiernos de Morena, ¿no? Que son los que tienen mayor disposición. Ellos incluso, todos, no solo los de Morena, todas las legislaturas locales tienen la obligación de emitir su ley local de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que debe respetar y, digamos, responder a las bases que establece esta ley general. Esa obligación de las legislaturas, algunos ya están trabajando, algunas legislaturas ya están trabajando en ello, algunas nos han pedido apoyo y bueno, estamos viéndolo ya con ellos, el caso de Sonora, el caso de Quintana Roo, el caso de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Que son los que tengo ahora presentes, pero ya digamos en temas de coordinación para políticas públicas, no la legislación, sino políticas públicas, pues ya también pues tenemos un montón de colaboración con diferentes gobiernos locales, ¿no? El caso de Colima, el caso de Tlaxcala, el caso de Sonora, por ejemplo, para el tema del litio, ¿no? El caso de Quintana Roo, todo el tema del sargazo, ¿no? Ahora, bueno, pues el caso pues de Guerrero, lamentablemente, por lo que sucedió con el huracán Otis, ¿no? En fin, tenemos ya colaboración en la Ciudad de México, por supuesto, y varios más. San Luis Potosí se acaba de inaugurar un laboratorio, pues muy importante de virología el día de ayer. En fin, tenemos ya, pues, participación muy intensa con organismos locales de ciencia y tecnología y también con el respaldo de los centros públicos que coordina el CONACYT, ¿no? Que están dispersos en el país. Entonces, ese trabajo sí se ha estado, pues, avanzando en mayor o menor medida. Por supuesto, hay espacios donde es más difícil, ¿no? El caso, por ejemplo, de Nuevo León o el caso de Jalisco, pues son entidades complicadas, tanto por los partidos que gobiernan, como por la realidad, la distinta perspectiva que tenemos sobre la ciencia, la tecnología y el hecho de que son actividades financiadas públicamente que deben servir a la nación, más que servir como negocios privados, ¿no? Entonces, esa visión pues nos ha complicado mucho trabajar con ciertos grupos y equipos en estas entidades federativas. ¿Cómo se insertan los PRONACES en esta coordinación? Y, Claro, muy importante porque los PRONACES tienen que ver con investigación de incidencia, ¿no? Pero también desarrollo tecnológico de incidencia e innovaciones que incidan en los territorios y en las dinámicas sociales en los territorios, ¿no? Donde participa muy fuertemente el sector social, ¿no? También el sector privado, si hay sector privado que participa con nosotros, y el sector público. Pero esto sucede, pues no en abstracto, esto sucede en concreto en territorios específicos, pues a lo largo del país, donde están los problemas nacionales, ¿no? Por ejemplo, el caso del Pronace de Agua, que ha sido pues uno de los más exitosos, bueno, pues se han ido a las regiones que están afectadas por contaminación de agua, por escasez de agua, y se ha hecho trabajo en las regiones, ¿no? Uno de esos casos, pues muy importantes, es en Tlaxcala, el caso del río Atoyac de Tlaxcala, y también, bueno, toca parte de Puebla. Y otro, por ejemplo, el caso del Salto Jalisco, que también es otro caso de un río contaminado que ha pues causado enfermedad y muerte en la región, ¿no? Pero también casos que tienen que ver con infraestructura o con escasez de agua. Bueno, también el Pronace de Agua pues ha ido acompañando procesos sociales que ya existían en las regiones, ¿no? Todo esto ha ido pues sucediendo a lo largo de estos 4 años y se ha consolidado pues con el nuevo marco normativo que ya lo reconoce en una ley. Ese es un caso de un PRONACE, pero por ejemplo, el PRONACE de toxicidades, de agentes tóxicos, bueno, también ha venido participando incluso, bueno, en diferentes procesos sociales, pues donde se ha detectado en estos últimos años, pues el surgimiento de pues enfermedades muy graves, ¿no? Como el cáncer y otras, que están relacionadas con agentes tóxicos que son liberados por la industria y por el mal tratamiento de residuos por parte de los gobiernos, pues en diferentes regiones del país, ¿no? Incluso son ellos los que han denunciado, los que han establecido junto con los compañeros, los colegas del Pronace de Agua, pues este término de las regiones de emergencia ambiental, ¿no? En un trabajo muy estrecho tanto con la Secretaría de Salud como con la Secretaría de Medio Ambiente en distintas regiones del país donde se ubican
pues estas regiones, pues lamentablemente castigadas por pues las políticas neoliberales de sexenios anteriores, ¿no? Esos son dos casos, hay 10 PRONACES y cada uno de ellos alberga pues otra gran cantidad de proyectos más específicos, individuales, sobre distintos temas, como los temas de violencia, los temas específicos de salud, ¿no? También los temas pues políticos que tienen que ver con democracia, por ejemplo. En fin, son distintos PRONACES que están pues operando en regiones muy diversas del país con pues universidades y centros públicos, la mayoría de ellos del sector público y algunos también con participación del sector privado, ¿no? Y en todos los casos, participación del sector social, que es algo que no se hacía, pero que es muy importante destacar en este caso por los proyectos de incidencia, ¿no? Y estos programas nacionales estratégicos también se pueden vincular con esta coordinación, tanto de los centros públicos, de las universidades, como con los gobiernos para Sí, por buscar supuesto. soluciones. El caso, un caso que bueno, está avanzado, pues es con el tema de litio en el estado de Sonora. Hay una participación del gobierno federal con el gobierno local, pero también están involucrados centros públicos del CONACYT que están ubicados ahí. Y además, en todo esto están trabajando en el marco de un PRONACE, que es el PRONACE de Energía y Cambio Climático, ¿no? Ahí hay proyectos que están trabajando el tema de litio, por ejemplo, ¿no? Que es el que tengo ahora en mente. En el caso, por ejemplo, del PRONACE de agua y de toxicidades, pues sucede esto mismo, pero, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala. Ahí es donde se trabaja con autoridades locales, universidades de la región, comunidades que han sido afectadas, organizaciones incluso de derechos humanos e investigadores en el marco de un PRONACE. Esos ejercicios son precisamente los que se han estado intentando detonar a lo largo del país para los distintos temas, ¿no? Incluso para, también, bueno, pasa en los temas de desapariciones y violencia de género, también se han intentado ya, pues, hacer estos planteamientos integrales donde participen de manera activa, pues, el conjunto de víctimas y actores que tienen que ver con las diferentes problemáticas, ¿no? Que cubren los PRONACES. Maestro Raimundo, quiero preguntarle, bueno, tengo Sí. aquí un par de preguntas que me hicieron, pero antes, esta, bueno, para redondear, esta ley de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, ¿se tiene entonces que aterrizar en los estados? ¿Ya hay algún estado que haya aprobado su propia ley? No, 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 en eso estamos. Quintana Roo avanzó mucho, incluso tienen ya un proyecto y esperamos que en breve puedan ellos pues avanzar en el proceso legislativo, pero ahí hay un proyecto. También, bueno, el gobernador de Sonora está pues muy interesado, ¿no? En ser que sea su estado el primero con esta ley local en materia de HCTI. Lo mismo en el caso de Guerrero, ¿no? Bueno, Aguascalientes, también ya platicamos con ellos sobre esto. En fin, pero todavía no han generado la legislación local y lo tienen que hacer. Por mandato de esta ley, ellos tienen que actualizar sus leyes, ¿no? Y si tienen leyes locales, bueno, pues tienen que reformarlas para adecuarlas al marco que establece la ley general. Y si no la tienen, pues van a tener que emitir una. ¿Cuánto tiempo tienen para hacerlo? Pues un año, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos ya, incluso, pues estamos viendo la posibilidad pues de ir preguntando, ¿no? ¿Cuáles son los avances que se tienen sobre este tema? Bueno, tratar pues lo que nos toca a nosotros es colaborar con los gobiernos locales, con las legislaturas locales en lo que nos requieran y sea posible, pues para ayudarlos a que puedan actualizar su marco normativo, ¿no? Esto para, digamos, lograr esta coordinación de la que hablaba de la ley general. Claro. Sí, aunque la coordinación se puede ya dar con base en la ley general. No tenemos que esperarnos a que emitan la legislación local. Esa legislación local, por supuesto que fortalecería la coordinación, pero sobre todo es para que las autoridades locales puedan cumplir con sus atribuciones, su competencia en la materia y también puedan garantizar los derechos de estudiantes, investigadores, pues de cada entidad federativa. Sobre todo es para eso, porque la responsabilidad la tienen ellos. La coordinación ya la tenemos con la ley general. Sobre todo es para que ellos puedan establecer un marco jurídico que de manera sólida pues les permita cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades en relación con los derechos de las comunidades de las entidades federativas. De eso es de lo que se trata. Claro.
Maestro Raimundo, tengo dos preguntas. Sí, El investigador Antonio Robledo pregunta, ¿hay algún espacio para proyectos de investigación al margen de las instituciones públicas? bueno, el CONACYT, están, por ejemplo, las convocatorias de ciencia de frontera, ¿no? En las convocatorias de ciencia de frontera, bueno, pues es posible participar. Lo que sucede es que frecuentemente, pues el requisito que se pide es que los proyectos estén anclados en una institución de educación superior. ¿Por qué? Sobre todo es por el tema administrativo, porque la verdad es que sí puede ser bastante complicado. No obstante ello, sí hay casos en donde, bueno, los investigadores deciden asumir toda la cuestión administrativa, que no es sencilla. Tiene que ver con asuntos, pues, que implican el manejo de recursos y eso requiere contadores, dictámenes, impuestos, en fin, ¿no? Pero no está prohibida, pues, no está prohibido que investigadores al margen de instituciones pudiesen tener proyectos, pero no es lo común Habla sobre como todo por las de complicaciones administrativas, ¿eh? habla como de organizaciones o asociaciones. Dice, por Ah, ejemplo, claro, ciudadanos se preguntan sobre su entorno y quieren participar en la búsqueda de soluciones y a veces hay algún investigador en esa, digamos, asociación. claro, claro. Claro, nosotros incluso pues lo está contemplado en la ley y ya antes habíamos revisado la normativa que tiene que ver con los sujetos de apoyo. Por supuesto que pueden participar organizaciones de la sociedad civil, ¿no? No gubernamentales, digamos, y pueden participar, sobre todo, que fue lo que abrimos nosotros, pues organizaciones del sector social. Y con eso quiero decir ejidos, comunidades agrarias, comunidades indígenas, cooperativas. Esta nueva ley permite todo eso y es algo que fomenta. Es algo, es más, que es algo que estamos buscando. Yo le diría a las personas que están interesadas, pues que estén atentos a las convocatorias que saca el CONACYT, participen y bueno, por supuesto, si hay más dudas, pues se acerquen al consejo con el área que es competente para que ellos puedan también darles una guía mucho más concreta y sobre todo, bueno, en los lugares donde muchas de estas inquietudes y necesidades están teniendo una manera de ser canalizadas es a través de los PRONAIs, que son los proyectos de los PRONACES. Entonces yo les invitaría que dependiendo de las problemáticas que haya en las comunidades, pues se puedan acercar a los grupos de coordinación que tienen los PRONACES para que con ellos se encuentren la mejor manera de canalizar las necesidades y los esfuerzos que se requieren para atender problemáticas en las regiones, ¿no? Y la última pregunta, Sí. rapidísimo, Marisa Higuera pregunta, ¿a qué se debe la confusión respecto a que algunos posgrados bajan de nivel y pierden prioridad Ah, en las universidades? muy buena pregunta. No cambian de nivel. Lo que pasa es que en la ley se establece una reclasificación de los posgrados, que tiene que ver con que, primero, si son de universidades públicas o si son de universidades privadas. Primera diferencia. Segunda diferencia, tiene que ver con si son posgrados de investigación o lo que llaman posgrados profesionalizantes. Entonces, cuando ya juntamos esas categorías, pues nos da un cuadrante. Tenemos 4 categorías distintas: posgrados públicos de investigación y posgrados públicos profesionalizantes, posgrados privados de investigación y posgrados privados profesionalizantes. Y esos tienen distintos tratamientos, pero en general la regla es que no que la educación debe ser gratuita, como dice la Constitución, como dice la ley del CONACYT, bueno, esta ley general, y eso quiere decir que, bueno, pues no se pueden cobrar colegiaturas. Si se cobran colegiaturas, si se cobran mensualidades o conceptos así, pues no pueden recibir el apoyo del consejo, ¿no? Ese es el asunto. Ahora, por un lado, en el caso específico de los posgrados que son profesionalizantes, lo que sucede es que se establecen pues una serie de temáticas que son prioritarias para atenderse por parte de las autoridades. Y entonces el CONACYT pues tiene la obligación el CONACYT de financiar ese tipo de, los posgrados que están orientados a esas temáticas. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que
que eso signifique que los posgrados que son de investigación de universidad pública, pues sean los prioritarios y al final estén los posgrados de universidades profesionalizantes de universidades privadas. Eso no es, vaya, no es ese el ánimo de la categorización, ¿no? El caso específico de los posgrados profesionalizantes, sí es cierto que hay posgrados a los que se les da prioridad para recibir las becas, para el financiamiento de las becas, precisamente porque es obligación del Estado atender esas materias. Aquí el asunto es cómo se distribuye un presupuesto que es finito, claro. ¿no? Y eso, bueno, ha ocasionado una serie de debates que qué bueno que han salido a la luz, porque se han pues dado cuenta de unas situaciones bastante anómalas e irregulares que sucedían en distintos posgrados de universidades públicas, ¿no? Por no decir de las privadas, Maestro, que, bueno, pues hecho, ellas cobran y no han accedido a esto. De hecho, me gustaría ver, porque hay muchas dudas al respecto de cómo también esta ley está elevando el nivel académico de los posgrados. ¿Podrían otorgarme una entrevista mensual algún miembro del CONACYT para explicar todo este tema de la ley? Porque ya se ha acabado el tiempo y pues tengo que terminar el programa, pero me gustaría ver la posibilidad de que cada mes estuvieran con nosotros explicándonos todos estos temas. Claro, yo no puedo comprometer ahora a la institución ni a mis compañeros, pero sí me parece una muy buena propuesta. Yo creo que sería oportuno que pues del área competente, que son, por ejemplo, la coordinación de apoyos a la comunidad, yo creo que sería muy importante que pudieran pues invitar ustedes a la coordinadora, a la doctora Lisa Aceves. Ella es la persona que tiene la información concreta sobre estas dudas. Ella sería muy bueno que la pudieran invitar la siguiente ocasión, porque con ella podrían pues realmente disipar las controversias y dudas que haya por parte de los escuchas, ¿no? Muchísimas gracias y por la entrevista.